Bienvenidos. Hoy os traigo uno de los casos más impactantes que he tratado hasta la fecha. De esos que cuando los conoces te dejan con un terrible pesar en el pecho durante días. Así que si queréis tener terroríficas pesadillas esta noche, ya sabéis, quedaos a ver este vídeo. Y bueno, sin más, empezamos. Esta historia comienza con una dulce mujer, Rosa del Carmen Verduzco, mejor conocida como Mamá Rosa. Ella llegó a este mundo en el año 1934, en Michoacán, México, en el seno de una familia adinerada, propietaria de varias empresas y campos de cultivo. Nunca le faltó de nada. Todo lo que ella pidió siempre le fue concedido. Vestidos, juguetes, mascotas. Existen diversas versiones alrededor de la infancia de Rosa. Algunas dicen que tuvo una vida perfecta, unos padres amorosos, buenos hermanos y amigos, y la posibilidad de tener un futuro próspero. Sin embargo, otras versiones apuntan a todo lo contrario. Se dice que quien la crió fue su madre, una mujer sumisa y frágil, que para evitar problemas daba todo a sus hijos. Su padre estaba ausente la mayor parte del tiempo, pues para él lo que era realmente importante era el trabajo. Pero cuando hacía acto de presencia en la casa, se convertía en un padre abusivo, que golpeaba tanto a sus hijos como a su esposa. Viendo que su madre, cuando esto ocurría, era incapaz de defender a sus hermanos, Rosa se convirtió en una niña tremendamente insegura y con una necesidad constante de atención. Cada cosa que hacía, cada palabra, cada gesto debía ser aprobado por la mirada de los demás. En el año 1947, debido a su baja autoestima, comenzó a tenerle miedo a la soledad. Le aterraba el simple hecho de pensar en quedarse sola en el futuro y sin que nadie cuidara de ella. Su miedo era tal que un día, al encontrarse por la calle a un niño sin hogar, decidió tomarlo bajo su protección en el seminario de Zamora, Michoacán. No pensó en las consecuencias y ni siquiera en la opinión de sus padres. Al fin y al cabo, ella siempre conseguía todo lo que pedía. Y dijeran lo que dijeran, sabía que terminarían cediendo. Por aquel entonces, contaba con apenas 13 años de edad y sin darse cuenta, acababa de fundar el albergue La Gran Familia. Cada día que pasaba, acogía más y más niños, llegando a tener un total de 7 menores a su cargo. En el año 1961, tras la muerte de su padre, Rosa convenció a su madre para que le regalara una casa en la que vivir junto a sus niños perdidos, cuya cifra ya ascendía a los 40. Sus pequeños tenían procedencias muy diversas. Algunos habían sido abandonados, otros eran huérfanos y finalmente estaban aquellos niños que habían sido dejados temporalmente a su cuidado, debido a que los padres no podían hacerse cargo de su manutención. La pobreza en aquellos tiempos era un hecho. Padres, madres, tíos, abuelos y hermanos se veían obligados a hacer 1000 cosas distintas para poder llevar una vara de pan a sus casas. Y por ello, tenían varias opciones. La primera era seguir luchando para alimentar a los pequeños, aun sabiendo que esta iba a ser una tarea casi imposible. La segunda era abandonarlos en una cuneta. La tercera era venderlos al mejor postor. Porque sí, la venta de niños y niñas en aquellos tiempos era un hecho. Y la cuarta y última opción era la mejor, según las gentes, y era entregarlos al cuidado de, como la llamaban algunos, la jefa Rosa. En este punto, muchos os preguntaréis, ¿cómo podía esa mujer mantener a todos aquellos niños? ¿Tanto dinero tenía? Y la respuesta es que el dinero recibido de la herencia de su padre no era suficiente. Lograba mantener todo aquello gracias, por un lado, a su sueldo como maestra, por otro, recibía donaciones por parte de los vecinos y finalmente, cabe añadir que los niños que vivían con ella también colaboraban. Vendían periódicos, dulces, manualidades hechas por ellos mismos y además, algunos de ellos trabajaban en negocios locales y parte del sueldo que ganaban se lo ofrecían a Rosa para que continuara con su labor. Poco tiempo después, Rosa pudo comprar un terreno de 8000 metros cuadrados para seguir acogiendo a hijos de familias sin recursos. Su labor social era tan importante que incluso un generoso agricultor le cedió 28 hectáreas de campo para cultivar y criar ganado con el que alimentar a los niños. Dentro de las instalaciones, los pequeños tenían acceso a una buena educación. En primera instancia, tuvieron acceso a educación primaria, pero con el paso del tiempo también tuvieron acceso a educación secundaria y bachiller. Todo parecía perfecto en La Gran Familia, y más lo pareció ser
cuando en el año 1973 su labor fue reconocida públicamente como una asociación civil y comenzó a recibir el apoyo de políticos y grandes personalidades mexicanas. En el año 1999, Mamá Rosa, y así era como la apodaban los pequeños, logró hacer un convenio con la Secretaría de Educación Pública y la Universidad de Guanajuato. ¿Qué implicaba esto? Que cuando crecieran los niños, también podían estudiar una licenciatura dentro del albergue. Además de todo esto, también podían realizar diversas actividades, como artes plásticas, talleres de alta costura, herrería, albañilería y música. Dentro del área musical, Rosa fundó la Escuela de Música de Fausto Cerón Medina, donde enseñaban solfeo, piano y canto a los niños que nadie más quería. Niños con historial criminal y problemas de adicciones. Además contó con orquesta sinfónica inicial, infantil y juvenil, banda sinfónica, banda caminera, quinteto de metales, coro y, por supuesto, camerana de cuerdas. Gracias a todo esto, Mamá Rosa comenzó a recibir reconocimiento internacional. De hecho, ganó premios como el Premio Nacional de Humanidades y el Premio Luis Elionzo. Asimismo, con la Orquesta Sinfónica Infantil llegó a recibir a la Reina Isabel de Inglaterra y grabó varios CDs profesionales. El albergue La Gran Familia era el paraíso para los niños perdidos. Todo el mundo adoraba a Mamá Rosa. Ella era una mujer bondadosa, que cogía criaturas abandonadas y daba alimento a los pobres. Era una auténtica santa. De hecho, ella misma contó a los medios que solía adoptar a bebés y darles su apellido, incluidos aquellos pequeños que nacían en el albergue. Porque sí, esto ocurría muy a menudo. Según ella, los niños se convertían en adolescentes y al no poder dejar el orfanato hasta cumplir los 18, formaban sus familias en las instalaciones. Esta historia era algo maravilloso. A la gente le encantaba lo que esta mujer vendía a los medios de comunicación. Pero a veces, las historias más bonitas tienen un lado terriblemente oscuro. Y es que, tras ser entrevistada por varias cadenas de televisión, 5 familias distintas la denunciaron públicamente. El motivo: alegaban que Mamá Rosa no les permitía ver a sus hijos y que, de hecho, les pedía exageradas sumas de dinero a cambio de recuperarlos. Fue gracias a estas acusaciones que comenzaron a surgir testimonios de antiguos huéspedes del albergue. Testimonios verdaderamente desgarradores que conmocionaron al mundo entero y que empujaron a la policía a investigar el asunto. Y no os vais a creer lo que encontraron allí. El 15 de julio del año 2014, la policía hizo un operativo en el que rescató a 600 personas, entre las cuales se encontraron bebés recién nacidos. Pero lo más impactante de todo eran las condiciones en las que estas criaturas se encontraban. Los niños vivían entre basura y excrementos, tanto de animales como de seres humanos. Sus camas, oxidadas y mugrientas, no tenían colchones. Comida podrida y residuos de todo tipo, incluyendo material médico, se acumulaban por todas partes. Y os preguntaréis, ¿y las donaciones de la gente? ¿Es que acaso no eran suficientes? Lo cierto es que los niños nunca llegaron a tocarlas. Las donaciones que lugareños y empresas habían hecho se acumulaban en cuartos cerrados bajo llave. Ropa, alimento, material escolar y colchones eran lujos que los pequeños no se podían permitir. Pero lo peor estaba por llegar, pues todavía no habían escuchado las declaraciones de los adultos que en su infancia habían vivido allí. El primer testimonio que vamos a mencionar es el de Marco Antonio Guarneros. Él contó que su familia se había sumido en la pobreza. Su madre trabajaba de sol a sol para alimentarlos tanto a él como a sus hermanos. Pero la situación era tan extrema que cuando un conocido mencionó el albergue de Mamá Rosa, la mujer no se lo pensó 2 veces. En el albergue La Gran Familia recibieron a la familia de Marco de un modo muy especial. Les hicieron pasar al patio principal, el más grande y colorido. Todo se veía de un modo increíble, como si aquel fuera el paraíso de los niños. La bandera mexicana ondeaba a un lado del patio y los encargados del lugar le regaron los oídos a su madre, diciéndole una y otra vez lo increíblemente felices que iban a ser sus hijos allí y que, por supuesto, podría ir a visitarles siempre que lo deseara. Pero lo cierto es que cuando ella se fue, todo cambió. Los niños fueron llevados a una puerta que conducía a otro patio, de menores proporciones y condiciones inhumanas. Allí los niños eran forzados a hacer trabajos difíciles, como lavar envases de botellas de parafina, rotas u oxidadas. También se les obligaba a quitar la parte verde a las fresas y posteriormente
entregar las mejores a una empresa de congelados. ¿Quién supervisaba el trabajo? Niños mayores. Y si no cumplían con su trabajo o se quejaban, eran severamente castigados. O bien eran víctimas de palizas, o eran golpeados con alambres en la espalda, o encerrados en diminutos cuartos, sin comer ni beber nada, durante días. Comer era realmente un privilegio. 2 veces por semana llegaba un camión cargado con desperdicios procedentes de varias empresas de alimentación. Esos 2 días, los niños tenían que correr y pelearse entre sí para conseguir el mejor pedazo de carne podrida. Por desgracia, el número de niños era tan elevado que esos desperdicios se agotaban enseguida. Y algunos se quedaban sin comer hasta que el camión regresaba. Marco, para evitar eso, llegó a alimentarse a base de moscas. Pero hay testimonios mucho más horribles que el suyo, como por ejemplo el de Viviana, quien se veía obligada a comer cáscaras de piña, lo que le producía terribles sangrados de encías. La vida allí era terrible. Niños y niñas eran obligados a salir a la calle y pedir limosna, y en el caso de que no la consiguieran, estaban obligados a robar, pues tenían que conseguir dinero para costear su hospedaje en el albergue del infierno. Y al final, ni siquiera conservaban lo que ganaban en las calles, pues el albergue tenía su propio sistema de pago, y nada más regresar del exterior, tenían que entregar todo su dinero, para a cambio recibir unos vales que les permitiría comprar comida en buen estado en el interior del recinto. Pero eso solo ocurría si ganaban mucho dinero, pues la buena comida era un lujo que muy pocos se podían permitir. Viviana contó en varias entrevistas que tanto ella como sus hermanos fueron llevados allí con maletas. Sin embargo, tras partir su madre, no solo los trasladaron al segundo patio, del cual habló Marco, sino que les quitaron todas sus pertenencias bajo la premisa de que allí únicamente podían tener 3 mudas, para lunes, miércoles y viernes. Y ninguna de estas mudas pertenecía a los niños realmente, pues eran uniformes proporcionados por el mismo centro. En cuanto a la ropa interior, únicamente podían tener una muda, algo realmente antihigiénico. Los niños lavaban su propia ropa, pero si querían impedir que los más problemáticos se la robaran, tenían 2 opciones. La primera era extenderla bajo sus camas, y la segunda era vestirse con la ropa mojada. Viviana, por culpa de esto y la falta de higiene en general, terminó padeciendo varios problemas cutáneos e infestaciones de piojos. Pero la pesadilla no acaba aquí. La pesadilla acaba de empezar. Al caer la noche, los niños temían a la oscuridad. Trataban de fingir que estaban durmiendo, aunque el dolor de estómago, debido a la falta de alimento, no les dejara conciliar el sueño. El motivo, porque algunos de los encargados del centro, chicos y chicas mayores, se paseaban por los cuartos en busca de nuevas víctimas. Víctimas que arrastraban a la fuerza a cuartos aislados, en los que sometían a los pequeños a todo tipo de abusos. Niños y niñas eran agredidos sexualmente de forma brutal, obligados a practicar felaciones a los mayores, o incluso forzados a formar parte de orgías en las que participaba la mismísima Mamá Rosa. La única salvación de estas pobres criaturas era la muerte o la salida del sol. Viviana relató haber sido víctima de abusos sexuales, pero que aún así ella había tenido una gran suerte en comparación con otras niñas, entre las que se incluía su hermana Marisol, la cual fue violada por uno de los encargados del albergue, cuyo nombre era Jesús, alias el Pulga, y el cual nunca fue juzgado por ninguno de sus crímenes. Ahora, muchos os preguntaréis, ¿y por qué no se decían a sus padres cuando estos les iban a visitar? ¿Por qué no escapaban de allí? Porque sencillamente no podían hacerlo. ¿Recordáis que Mamá Rosa prometía a los padres que podrían visitar a sus hijos siempre que quisieran? La verdad era otra muy distinta. Los padres visitaban a los niños una vez cada 2 meses y podían gozar de charlas con ellos de 3 horas de duración. Sin embargo, para conseguir esto, tenía que cumplir 2 condiciones sin rechistar. La primera era que el día de la visita tenían que llegar al albergue a las 11 en punto de la mañana. Si llegaban 1 minuto tarde, esta se anulaba por completo y tenían que esperar 2 meses más para poder visitar a sus hijos. La segunda condición era que en las visitas tenía que estar presente un responsable del albergue, es decir, alguno de los niños mayores de aquel centro. Si el menor
decía algo contra el centro, o si contaba alguna de las cosas que pasaban allí. No queréis imaginar lo que le pasaba después. Muchos niños intentaron escapar, pero cuando lo hacían, mamá Rosa descolgaba el teléfono y llamaba rápidamente a las autoridades, diciéndoles que uno de sus pequeños había desaparecido. Por supuesto, los cuerpos de policía organizaban despliegues y cuando encontraban a la criatura, la llevaban de vuelta a la gran familia. Y ese niño o esa niña deseaba no haber nacido. Las únicas dos formas de escapar eran prácticamente imposibles. La primera era que tus padres pagasen 50.000 pesos para sacarte de allí. Una cantidad desorbitada, teniendo en cuenta el alto nivel de pobreza que padecían estas familias. Y la segunda era que los pequeños cumplieran los 18 años. Por desgracia, ni siquiera entonces podían ser libres, pues seguían siendo prisioneros de la gran familia y debiendo su vida a mamá Rosa, pues recordemos que ella, a ojos del mundo, era una salvadora. Las víctimas no se atrevían a denunciarla, al menos no la mayoría, pues sabían que nadie haría nada por ayudarles. Mamá Rosa tenía demasiado poder. Sin embargo, la verdad siempre acaba saliendo a la luz. Y el 15 de julio del año 2014, cuando la policía se adentró en el albergue, apresó a mamá Rosa junto con varias personas más. Fue entonces cuando datos presentes y pasados comenzaron a emerger. Y es que 21 años atrás, varias familias ya habían denunciado aquella situación. Y una cadena de televisión local ya había hecho un reportaje sobre este tema. Pero de nada sirvió, pues por razones que se desconocen, estos testimonios pasaron desapercibidos. Berta, la cocinera del albergue, quien padece una enfermedad mental, trabajó allí desde los 13 años. ¿Creéis que fue liberada al cumplir 18? La respuesta es no. Permaneció recluida allí 40 años de su vida. Nunca se le pagó por servicios. Tampoco se le permitió salir. Y si intentaba escapar, la misma mamá Rosa le propinaba tremendas palizas. Hoy en día sigue teniendo miedo a su captora. Pero no os penséis que los culpables pagaron por los crímenes cometidos entre aquellas paredes. De todas las personas apresadas, únicamente 2 cumplieron condena. Bien porque los demás pagaron su fianza, o bien porque no existían pruebas suficientes para considerarlos culpables. Y por supuesto, mamá Rosa no se encuentra entre los 2 condenados. Ella quedó libre, pues un juez admitió su alegato de que, debido a su edad y a su débil estado mental, era imposible, inaceptable, obligarla a pisar la cárcel. Por increíble que pueda parecer, hoy en día, a sus 83 años de edad, sigue viviendo en Michoacán y se cree que muy discretamente sigue salvando niños. Parece haber olvidado que por su culpa, 33 de las víctimas que la denunciaron públicamente todavía no han podido pasar página y que 4 de ellas optaron por quitarse la vida. Tras contar esta historia, quiero mostraros la otra cara de la moneda, pues hay personas que apoyan a mamá Rosa. Niños que estuvieron a su cargo y que aseguran que si cumplías todas las normas, todo iba bien en las instalaciones. Niños que agradecen todo lo que la mujer hizo por ellos y que incluso adoptaron su apellido. La sobrina de la mujer, Montserrat Marín Verduzco, con la ayuda de algunos intelectuales y activistas pertenecientes a ONGs defensoras de los niños y poblaciones callejeras, inició una campaña asegurando que hay un interés político contra su tía, una figura reconocida a nivel mundial, apoyada incluso por expresidentes como Vicente Fox, y las autoridades excusan a la mujer diciendo que con la edad podría haber ido perdiendo el control sobre el internado, un lugar en el que vivían 600 personas, 400 de las cuales eran menores de edad. Pero en México se pregunta, ¿durante cuánto tiempo ocurrió esto? ¿Cuánto tiempo estuvo el internado sin ser supervisado por un responsable de verdad? Pero ahora llega vuestro turno. ¿Vosotros qué pensáis de todo esto? ¿Pensáis que Rosa del Carmen fue una víctima del sistema o un lobo vestido de oveja? Y bueno, chicos, hasta aquí llega el vídeo de hoy. Me encantaría que si tenéis más información sobre el tema, lo dejéis aquí abajito en la cajita de comentarios, para que así podamos conocer un poquito más acerca del albergue, la gran familia. También me encantaría que os haya gustado este vídeo y lo compartáis en las redes sociales, para que así podamos llegar a más gente y el canal pueda seguir creciendo. Y bueno, sin más, me despido. Pero no sin antes recordaros que aquí abajito en la cajita de descripción tenéis todas, pero todas mis redes sociales, tengo Facebook, Twitter, tengo Instagram y siempre leo todo lo que mandáis. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!